Ingeniero César, ¿cuál es la posición del Partido Conservador en cuanto a la convocatoria que se hiciera para candidatos a magistrado al Consejo Supremo Electoral? Nosotros en el Partido Conservador estamos listos a ese proceso y al proceso de reformas electorales desde hace bastante tiempo. En mayo del 2019, el partido presentó su propuesta de reformas electorales en conferencia de prensa al público. Y luego tuvimos un proceso muy bueno con el grupo promotor de reformas electorales, en el cual llegamos a compatibilizar 90% de nuestra propuesta con el resto de la oposición. Por el lado de los magistrados, en el pasado mes de diciembre, la Junta Directiva Nacional, después de un proceso cuidadoso de selección interna, aprobó el candidato que se va a hacer público el martes 13, cuando se presente por parte de la diputada Wendy Guido, diputada del Partido Conservador, que es la que tiene la facultad constitucional. No somos los partidos, son los diputados los que pueden presentar candidatos a magistrados. Es el presidente de la República y los diputados, no son los partidos. Entonces ella, que es miembro de la Junta Directiva Nacional y que sigue las instrucciones del partido, va a presentar el candidato que fue aprobado en Junta Directiva Interna del Partido Conservador el pasado mes de diciembre, hace 5 meses. O sea que nosotros estamos totalmente listos para presentarlo. ¿Por qué el martes? Porque el lunes lo va a aprobar el plenario, la convocatoria, pero luego tienen que mandarla a la Gaceta para que salga publicada en la Gaceta el martes a primera hora, y hasta entonces comienza a correr el proceso de 15 días que establece la Constitución para la presentación de candidaturas. Entonces, cuando ya se presente en la mañana, de parte nuestra, ya va a estar legalmente publicada la convocatoria en la Gaceta. ¿Qué dice la ley electoral y la Constitución en cuanto a los requisitos que deben cumplir las personas para poder optar a ser candidatos o propuestas a magistrados al Consejo Supremo Electoral? Tiene una serie de requisitos que todas los cumple nuestro candidato a magistrado, incluyendo las incompatibilidades de ser pariente con el presidente o con quien lo esté eligiendo, la relación con el partido político. Cuando se presenta la candidatura no puede ser miembro de la junta directiva del partido, y una serie de características de tal vez de mayor importancia para nosotros, que es la calidad ética y moral de la persona. Nuestro candidato es un ciudadano de vida ejemplar, tanto personal como familiar como profesional, y es alguien que tiene todas las características, no solo jurídicas, que establece la Constitución y la ley, sino también éticas y morales, para enfrentar el reto de asegurarse como magistrado del Consejo Supremo Electoral que el voto popular se respete y que el pueblo tenga confianza en ese magistrado. Y así es la calidad de este candidato que estamos presentando. Y además de eso, es una persona joven, porque todavía está a mediados de los 40 años. Es decir, es una persona verdaderamente joven, pero preparado desde todo punto de vista para ese reto. ¿Qué va a pasar con aquellas organizaciones que no tienen representación política, pero que sí tienen propuestas para el cargo de magistrado? ¿Ustedes están abiertos a escuchar o es definitivo sus candidatos van a presentarlo? Es que las consideraciones nuestras son las siguientes. Nosotros estuvimos presentes en la Unión Nacional Opositora hace 31 años. Yo fui parte del Consejo Político de la UNO y hubo negociaciones con el régimen de entonces que también presidía Ortega. ¿Y qué se logró? De 5 magistrados que eran en ese tiempo el Consejo Supremo Electoral, la UNO pudo nombrar uno. Uno de 5. Hubo otro de otros partidos de la oposición que no eran de la UNO. Y hasta ahí. Entonces, de 7, nosotros creemos que ojalá se puedan elegir 3 de la oposición. Sería muy bueno. Sería una forma irresponsable del Partido Conservador pretender, si son 3 los que se van a elegir, cuando mucho, de la oposición, pretender acaparar 2 o más de los 3, como que tuviéramos nosotros toda la representatividad de la oposición. Eso no lo hace el Partido Conservador. Nosotros somos muy sensatos, somos muy realistas. Entonces lo que nos corresponde es presentar un magistrado y lograr que sea electo un magistrado del Consejo Supremo Electoral, y será el nuestro, el que ya fue elegido
por la Junta Directiva Nacional, pero haga las consideraciones. ¿Por qué? Esto no se hace a la loca, se hace con consideraciones de carácter serio. Ahora, hay perfecta capacidad que tienen para presentar de otros partidos esas organizaciones. Ahí están otros partidos con representación parlamentaria que no son del Frente Sandinista y que pudieran pedirle el favor de presentarles candidatos, pero nosotros solo vamos a presentar uno. En el caso del Partido Ciudadanos por la Libertad y el PRD, ¿ellos están habilitados para poder presentar candidatos o...? No, porque ya explico, no son los partidos. La Constitución le da la facultad de proponer candidaturas de magistrados, tanto al Consejo Supremo Electoral como a los otros cortes, como la Corte Suprema, Contraloría, etc., al presidente de la República y a los diputados. Ahora, los diputados fueron electos por un partido y obedecen al partido. Entonces, por eso es que se simplifica pues, a decir de que es un partido que tiene diputados el que va a proponer, pero realmente es el diputado o diputada. Por lo tanto, no hay diputados de C por L ni hay diputados de PRD. Ahora, si ellos le piden el favor a alguien que le presente su candidato, ya ese es otro tema, que estaría abierto si se lo piden a otro diputado de otros partidos de oposición. Pero ellos no tienen diputados, ellos no podrían directamente presentar ninguna candidatura. ¿Cuál sería entonces el proceso, ya una vez presentado las propuestas de candidatos a magistrados? ¿Y de cuánto es los votos requeridos para que quede electo? El proceso es que la comisión recibe todas las nominaciones que presente el presidente de la República o los diputados. Lo primero que hace esa comisión es efectivamente asegurarse de que los requisitos constitucionales, incluyendo lo que no es compatible, las incompatibilidades, se cumplen para cada uno de los candidatos. O sea, tienen que investigar, ¿verdad?, de que no tenga algún requisito que no sea cumplido. Y una vez que eso logran, pues usualmente lo llaman a los candidatos presentados, tienen un intercambio con la comisión y luego, al final de los 15 días, que es el periodo establecido por la Constitución, entonces, que sería para el 28 de abril, que ya podría presentar la comisión todo el dictamen, ellos no dicen por quién votar, ellos solo dicen de que los candidatos tienen todos los requisitos que establece la Constitución y luego también dicen de que están habilitados de acuerdo a lo que ellos saben y conocen, ¿verdad? Eso es lo único que dicen. A veces aparecen personas que no llenan los requisitos y la misma comisión dice esto no puede entrar a plenario. Es decir, este candidato no puede porque no llena tal requisito. Ha ocurrido, por ejemplo, con el caso de las otras ciudadanías, porque no se puede ser magistrado si tenés doble ciudadanía y no has renunciado 4 años antes. Ese es uno de los requisitos que también está, que es igual para las candidaturas presidenciales y de diputados. Son esos requisitos de que tiene que ser nicaragüense y solo con esa constitución, con esa ciudadanía. ¿Cuántos votos se necesitan para ser electo? Al menos 56 votos, que es el 60%. O sea, tenés que tener al menos 56 votos. ¿Qué significa eso? Que nosotros en la oposición, aún juntándolos, no los tenemos. Por lo tanto, será voluntad política o no de los diputados del Frente Sandinista elegirlo. Ellos tienen que tener la conciencia de que un Consejo Supremo Electoral nuevo debe de tener no solo integrantes probos y honestos y capaces, sino también debe haber un equilibrio entre la bancada del Frente Sandinista y las bancadas opositoras que, repito, en el caso nuestro hemos pensado que probablemente, ojalá fuera así, se puedan elegir 3 de la oposición. El PLC ya anunció que también va a presentar candidatos y tiene diputados. No hemos escuchado de los otros partidos que no son el Frente Sandinista y que tienen diputados y van a presentar. Pero de cualquier manera, el Frente Sandinista tendrá que votar en el criterio de que el país requiere un Consejo Supremo Electoral confiable y equilibrado, donde vayan exponentes de los partidos de oposición de gran calidad. Y nosotros estamos seguros que la propuesta de magistrados nuestra es de la mejor calidad que va a presentarse ahí de magistrado. Y por lo tanto, pues, estamos muy conscientes de que debería de recibirse incluso un voto unánime de todos los 91 diputados de la Asamblea Nacional.
Paralelamente a la convocatoria para la elección de nuevos magistrados al Consejo Supremo Electoral, también se creó una comisión integrada por diputados de la Asamblea Nacional para tratar los temas electorales, pero Sí. hay un plazo de 2 meses. No es mucho tiempo, viendo que sería, a ver, mayo, junio y hasta finales de junio se estarían implementando ya las reformas electorales. No es muy contra el tiempo esto, teniendo en cuenta que también debe haber un tiempo para las campañas políticas, luego un tiempo para presentación de candidatos a presidenciales y diputados. No es mucho tiempo esto. Sí. O una desventaja para la oposición. A ver, si vemos los calendarios electorales de las dos últimas elecciones, 2011 y 2016, fueron convocadas 6 meses antes. Es decir, que el Consejo Supremo Electoral nuevo, que va a estar electo para el 29 de abril, antes que termine el mes, podría convocar el 7 de mayo, 6 meses antes, como se hizo en las dos elecciones anteriores. Y cuando se convoca va a un calendario electoral. Y para entonces no podés convocar a nuevas elecciones si no tenés ya las reglas completamente claras. Es decir, que si se va a atrasar esa comisión constitucional más allá del 7 de mayo, va a atrasar la convocatoria, porque un Consejo Supremo Electoral no puede convocar elecciones con unas reglas que están todavía siendo discutidas. ¿Me explico? Tiene que haberse cerrado el proceso de reforma a la ley electoral antes que el Consejo Supremo Electoral convoque a las nuevas elecciones. De manera tal que si se van a tardar ese tiempo, se atrasaría también la convocatoria. Y un atraso en la convocatoria a menos de 6 meses antes tiene complicaciones incluso para la observación internacional. Los organismos de observación internacional institucionales como la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter y otros, necesitan 6 meses para organizar su observación electoral bien. Es decir, que ellos deberían de conocer la invitación a observar también 6 meses antes. Y eso es lo que normalmente debería de hacer el Consejo Supremo Electoral nuevo, que ya va a estar electo para fines de mes de abril. Deberían de convocar el 7 de mayo e invitar a continuación a los organismos internacionales para que ellos tengan los 6 meses de preparación y decisión si van a observar o no, si van a aceptar esa invitación o no. Cualquier atraso de más allá de esa fecha complicaría todo el proceso electoral, no solo para la oposición, para todos los participantes. No es conveniente. Así que aunque le hayan dado 2 meses, la realidad debería de imponerse de que son procesos paralelos y que debería determinarse el proceso de reforma a la ley electoral también en este mes de abril, para que el nuevo Consejo Supremo Electoral pueda convocar el 7 de mayo ya con las reglas electorales reformadas y conocidas perfectamente bien. En base a su experiencia, ¿cuáles serían los puntos abordados en estos temas electorales o de cambio de reformas electorales, teniendo en cuenta que ustedes presentaron también una propuesta de reforma electoral y que hay algunos sectores de la sociedad civil que han planteado la idea de también incluir en estas reformas electorales la no reelección? Es que siempre lo dijimos nosotros en el Partido Conservador, nosotros estamos de acuerdo en la no reelección, pero la no reelección significaría cambiar la Constitución, no solo la ley electoral. Y eso ya no se puede, porque cambiar la Constitución requiere un proceso de 2 legislaturas, en 2 años separados. Y ya estamos en año electoral, eso ya quedó atrás. Eso, uno de los problemas que hay en la oposición es que no deberían de meterse a hacer propuestas sin saber las implicaciones jurídicas de las mismas, pues. O sea, hay que asesorarse. Los que tenemos experiencia lo sabemos, pero si no tenés la experiencia, lo mínimo es asesorarte. Eso no es viable, ya no se puede, simplemente no se puede, aunque uno lo apoye y estemos de acuerdo, no se puede. Lo que son los temas que fueron aprobados por los cancilleres en octubre, por cancilleres de la OEA, el 20 y 21 de octubre del año pasado, el 2020. Ahí están los 7 puntos, y estos 7 puntos coinciden con las demandas de la oposición nicaragüense. De manera que esa es la guía. ¿Cuántos de esos 7 puntos van a aprobar? No sabemos, pero lo estaremos viendo y lo estaremos siguiendo con cuidado. Recordémonos al final que la plataforma electoral Unión Republicana UNIR va a evaluar en el mes de mayo, una vez que convoque el Consejo Supremo Electoral a las elecciones, qué reformas se efectuaron, quiénes quedaron de magistrados en el Consejo Supremo Electoral para saber si es equilibrado y si es confiable, y si se está invitando la observación internacional o no.
Y vamos a evaluar y vamos a tomar la decisión si vamos a las elecciones o no, en base a eso. Y lo mismo estoy seguro que ocurrirá con otras fuerzas políticas nacionales y con los organismos internacionales. ¿Qué pasó con Maduro en Venezuela? Los organismos internacionales preguntaron a la oposición dijo no hay condiciones, estas elecciones son ilegítimas, son fraudulentas. La OEA, la Unión Europea y otros se metieron, escarbaron, investigaron y llegaron a la misma conclusión que los opositores. Y dijeron no vamos a aceptar venir a observar. Y las declararon ilegítimas desde el comienzo, desde antes que se llevaran a cabo. Si eso fuera a ocurrir en Nicaragua, desde el mismo mes de junio estarían clausuradas ya estas elecciones como para poder generar un gobierno legítimo, que sea reconocido por todo el mundo, que es el objetivo de estas elecciones. De manera que el régimen tiene que ser cuidadoso en cuanto a qué aprueba y qué no aprueba. El anuncio hecho por el gobierno en cuanto a estos cambios electorales obedece a las presiones que ha estado realizando la comunidad internacional. ¿Y qué pasaría si dentro de los puntos de reforma electorales, que también hizo su propuesta, hizo una sugerencia, la OEA, se cumpliera nada más la mitad o algo? Nosotros no podemos contestar preguntas hipotéticas, ¿verdad? Porque hay que ver cuáles. No es lo mismo que quede sin aprobarse la observación internacional que quede sin aprobarse la manera en que se van a resolver las impugnaciones de los partidos. Hago ver pues, por dos conceptos que están metidos en los 7, pero que el peso de la observación es mucho mayor que el otro. O sea que no podemos responder hipotéticamente porque no se trata de cuántos, sino tenés que evaluar el conjunto de lo que quedó. Tenés que evaluar si con esa reforma el sistema electoral ya no se puede hacer fraude, y si hay posibilidad de reclamos correctos de parte de los partidos, si hay posibilidad de que venga la observación internacional sin ningún freno. Esas son las cosas que hay que evaluar al final de la historia. Pero lo más importante es reiterar que nosotros vamos a examinar cómo quedaron las cosas, tanto a nivel de la ley como del Consejo Supremo Electoral y de la convocatoria a los organismos de observación internacional, antes de tomar la decisión si participamos o no. Usted ha reafirmado de que van a analizar la situación que se dé de reforma electoral y si hay las condiciones. Pregunto, ¿aún ustedes que van a valorar la decisión de participar o no, está preparada la plataforma Unión Republicana para participar? Totalmente. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo silencioso de la preparación de la defensa del voto, pero no nos hemos detenido en el partido desde septiembre del año pasado. Y hemos avanzado considerablemente. Si se decidiera participar, nosotros tenemos en nuestro calendario que en junio iríamos a elegir a nuestros candidatos internos. Ya el procedimiento es transparente, está en el mismo acuerdo patriótico de UNIR, que lo presentamos públicamente el pasado 18 de febrero. Y estaríamos terminando de completar la defensa del voto para el mes de agosto, es decir, antes de comenzar la campaña electoral. De manera que la respuesta es sí. Unión Republicana UNIR, el Partido Conservador y sus aliados liberales y de sociedad civil, si se evalúa que están las condiciones para participar, estamos listos y preparados para participar y para ganarlas. El único objetivo de Unión Republicana es derrotar al Frente Sandinista el 7 de noviembre de este año.